Hola, buenas tardes, o buenos días, o noches, madrugadas, dependiendo eh, a qué hora pueda ver cada quien esto. Lo presente. Me dirijo a alumnos de maestría en psico-oncología de la generación 25, de segundo. Bien, lo que trataremos va a ser eh, filosofía existencialista o existencialismo. Mi nombre es Ernesto Durante Mayorga. Bien, la materia es pues de corte filosófico, filosofía existencial o el existencialismo en relación a la muerte. Ahora, eh, ya dicho mi nombre y dicha la materia, vamos a referir cómo vamos a evaluar. Es muy sencillo. No se asusten. Es sencillamente 100% examen. El examen se hace la última clase. Y bueno, digo que es sencillo. No me voy a preguntar más que aquellas cuestiones, o voy a preguntar sobre aquellas cuestiones que no eh, se presten a la ambigüedad. En filosofía, los pareceres, opiniones o argumentos a favor o en contra de un autor o de cierto sistema son variadísimos. Pero trataré de estar dando lo que se considera tradición o aquellos puntos donde la mayor parte de autores están en consenso o llegan a un consenso. No pregunto, sino cuestiones específicas. Va a ser, repito, muy sencillo, no hay que temer. Por ahí si alguien llega a referir que es una cuestión antipedagógica, pues nada más corrija el término porque sería muy ignorante decir que es antipedagógico un examen. No es antipedagógico, es una cuestión eh, perteneciente a la pedagogía precisamente. Mi formación es de psicólogo y tanatólogo. Entonces, bueno, ya saben, por otro lado, que necesitan el 80% de asistencias, en este caso, para tener derecho a examen. Bien, dado esto, 100% examen, previo su 80% de asistencias, eh, vamos a referir los libros que llevaremos. Los libros son dos. Eh, Historia de la filosofía de Julián Marías y Filosofía existencial para terapeutas y uno que otro curioso de Yaqui. Voy a hacer algunas referencias a los libros mencionados. En primera, no los vamos a revisar completos, ninguno de los dos. Es más, el de Julián Marías no se precisa que lo compren. Y sí me interesa remarcar esto porque luego dicen, nos pidió un libro demasiado caro y se empiezan a quejar. No les estoy pidiendo el libro. El libro se encuentra en PDF vía internet. Ahí pueden hallarlo y solamente revisaremos un trozo muy pequeño, considerando nada más el volumen del libro. No lo compren entonces, ya quien se interese en comprarlo, pues yo considero que es de los mejores acercamientos eh, a alguien que no conozca mucho sobre filosofía, acercamientos en castellano, eh, porque hay mejores, por supuesto, pero en castellano, pues me parece muy bien la visión de Julián Marías. Puedo equivocarme, por supuesto.
El libro, si lo llegan a conseguir, estará como en 1,000 pesos nuevo, si lo llegan a conseguir. O si se meten a las librerías de viejo, quizá a menor precio, y eso también si es que lo encuentran. Pero repito, no es necesario comprarlo. Solamente revisaremos un trozo muy pequeño de tal libro. El trozo de tal libro que vamos a revisar, ya lo tienen que traer o llevar leído para la siguiente clase. Desde el inicio, después de la introducción, donde está el título de los supuestos de la filosofía griega, donde encuentren ese título, supuestos de la filosofía griega, desde ahí comienzan a leer hasta acabar Platón. Ya Aristóteles no, acaban Platón y hasta ahí para la siguiente clase, por favor, para facilitar la comprensión de esto que es el filosofar, de alguna manera. Bien, viene al inicio entonces. Y por lo que respecta al libro de Yaqui, Filosofía Existencial para Terapeutas, de ese libro solamente vamos a revisar 4 autores. Si da tiempo veremos quizá otro de los más representativos, pero veremos a los siguientes, que es Søren Kierkegaard, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Jean-Paul Sartre, o Sartre, como quieran, y el señor Edmund Husserl. Solamente esos 4 autores vamos a revisar de tal libro. Históricamente primero se revisaría al señor Husserl y después a Sartre, pero por cuestiones de una mejora en la comprensión prefiero que veamos primero a Sartre y después al maestro Husserl. De los 4, algunos no son considerados existencialistas, es dependiendo ya el autor que se lea. Ya diremos por qué a su tiempo. Bien, otra cosa más de ambos libros, Julián Marías es el heredero de quien fue nombrado el máximo filósofo español. El heredero no a nivel material, heredero intelectual. Heredero del maestro José Ortega y Gasset. Bien, por eso les digo que es de lo mejorcito en nuestra lengua. Aunque por cuestiones políticas y de otra índole, ciertos países europeos tienden a despreciar a España y los europeos tienden a despreciarnos en este campo que es el filosófico. Quizá por eso el berrinche que hacen algunos de postular una disque filosofía latinoamericana como Leopoldo Sea. Bien, por eso recomiendo el de Julián Marías, es de sus libros más sencillos, tiene otros complejos. O no tan para iniciación, ni siquiera es filosofía en sentido estricto, es historia de la filosofía. La historia de la filosofía no es filosofía en sentido estricto, pero no puede sobrevivir, como nos explica Marías, la filosofía sin su historia. En el transcurso de las clases, quizá expliquemos esto que acabo de decir, la unión entre filosofía y su historia misma, lo que ha sido su historia. Ahora bien, respecto del otro libro, no lo recomiendo. No lo escribe un filósofo, lo escribe un psicoterapeuta de corte existencial, existencialista se dice, Yaqui. Ahora bien, no lo recomiendo. Tiene 2 errores bastante graves que ya señalaremos a su tiempo. Y algunos dicen, me llegan a decir cuando refiero esto, bueno, entonces, ¿por qué usted nos está dejando leer un libro que considera que tiene errores o que es malo? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, digámoslo. Como no estamos en una área específicamente filosófica, cuando he tratado de dar libros escritos por filósofos en esta materia en curso, se complica demasiado el entendimiento sobre las temáticas. Entonces, bueno,
Prefiero este. Además, pues nada más son dos errores bastante visibles por cierto desconocimiento o falta de lecturas del autor. Pero, pues bueno, es el motivo por el cual, si alguien objeta y dice, bueno, si considera que no es muy bueno, ¿por qué lo deja? Pues es porque si no nos iríamos a la contraparte, a algo bastante complejo. Por decir algo, que se me ocurre, autores en castellano, si vemos, qué sé yo, algún libro de, no sé, García Vaca sobre el existencialismo, se dificultaría, es demasiado técnico. O de Rodolfo Mondolfo, por ejemplo, también se dificultaría. Por recordar ahorita algunas cuestiones, bueno, algunos autores castellanos que sí pertenecen al ámbito filosófico propio. Bueno, tenemos estos dos libros. Ninguno es necesario de comprar, pero sí es necesario que los lean, que vayamos leyendo. Para la siguiente clase, repito, leemos desde los supuestos de la filosofía griega hasta Platón. Esa es la tarea, por favor. Ojalá no me dejen hablar. O, dicho de otra forma, mejor, si ustedes no hablan en la siguiente clase, yo me quedo callado. Vayan leídos, por favor. Prosiguiendo, pues dividiremos la materia en tres grandes bloques. Serían como los ejes, como ejes temáticos, digámoslo así. Primero vamos a revisar filosofía griega, muy de pasada, de embarrada. Posteriormente, a filosofía griega, nos pasaremos a los 4 filósofos existencialistas y en un tercer momento pasaremos a ver qué contenidos, son pocos, qué contenidos de los filósofos existencialistas se trasladaron a la psicología humanista o a la psicoterapia del mismo corte. Por eso precisamente está en el currículum este tipo de materia, por la direccionalidad del instituto, que anda a caballo, podríamos decir, entre el humanismo y lo transpersonal. Recordando las 4 fuerzas de la psicología: psicoanálisis, conductismo, humanismo y transpersonal, se ve esta materia porque el humanismo tiene la influencia de la fenomenología y el existencialismo. Bien, pues, entonces, pues ese va a ser el orden lógico de los temas griegos: existencialismo y relación entre existencialismo y la psicoterapia. Ya sabemos que no es lo mismo psicología y psicoterapia. Hay distinciones, pero el existencialismo de manera genérica pues afecta tanto a la psicología como a lo que llamamos psicoterapia. Bien, vamos a comenzar con la cuestión griega. Tratemos de llegar a ella. Hoy tiene que quedar más o menos claro, aunque en filosofía parece que nada está claro. ¿Qué es esto? Precisamente que llamamos filosofar o filosofía. Piensen un momento. Claro que no me van a contestar, pero supónganlo de inmediato, que conocen de filosofía, que saben de la palabra, a qué se dedica esta ciencia. Bien, la filosofía se puede definir de muchas maneras, según los autores, pero hay cuestiones principales o que siempre se han dicho de la misma. Me voy a ir a las más mencionadas. Primero comenzamos con la etimología. La filosofía es un amor o una amistad a la sabiduría. Deviene de las voces filos y sofía.
Filos, amistad o amor, y Sofía, sabiduría. Bien, amor o amistad a la sabiduría, cuestión que nos va a explicar mucho mejor Platón. Ya llegaremos a este señor que tiene, como dice un especialista, tiene una prosa más hermosa que la poesía, el señor Platón, que nos explicará esto del amor. Bien, esta, así como primer pregunta de examen, si es la primera pregunta, ¿qué es filosofía? Con que contesten amor a la sabiduría, ya la tienen palomeada, digámoslo así. Es muy sencillo. O pueden contestar de las siguientes maneras que expondremos. Otra forma de concebir, otra manera de definir a la filosofía es tradicional, sería la siguiente. Es la ciencia que estudia la causa última de la realidad entera. La causa o las causas últimas de la realidad entera. ¿Qué es la realidad? Pues todo, el todo, la totalidad. Hombres, caballos, mares, universo, etc. A eso se dedicaría la filosofía, a buscar la última causa. Es un término aristotélico, la causa última. Y la causa última podría comprenderse también en ciertos contextos teológicos o filosóficos como Dios. Para no complicar las cosas, cuando digamos causa última, la palabra Dios o ser, sin referirnos necesariamente al ámbito religioso, nos estamos refiriendo al objeto de la filosofía. El objeto de la filosofía es Dios o el ser. La filosofía puede definirse como una búsqueda del ser, pero acentuemos de que consiste en buscar, no en encontrar. Cualquier filósofo que crea que ya dio con el absoluto, un término neutro para Dios, que dio con Dios o con el absoluto, deja de ser filósofo por el hecho mismo de creer que ya tiene la verdad entera. La verdad no la puede tener el hombre, únicamente la puede buscar. En eso consiste la filosofía. Por eso, autores como Jaime Balmes, en sus introducciones a la filosofía fundamental, refiere que la filosofía es una ciencia que no está inacabada, sino que es inacabable, si se entiende la diferencia. Bueno, pues, ya que aludimos a la palabra ser, que dijimos vamos a tomar como equivalentes como causa última, ser, Dios, absoluto o principio, sería lo mismo, vamos a ponerlo así, sería lo mismo. Todas las lenguas cultas distinguen entre ser y estar. Y por decir lenguas cultas, por decir cultas, no estoy refiriendo que un pueblo no tenga cultura. Por supuesto que toda población es una cultura o constituye una cultura. El vocablo cultura lo estoy utilizando en el sentido crítico, es decir, que hay algunas lenguas que no permiten en sí mismas la apertura del pensamiento o no permiten hacer filosofía. Bueno, repito entonces, todas las lenguas cultas distinguen entre ser y estar. Recordemos a los que nos fastidiaron con el tsubi y no aprendíamos. Ser o estar. Ser es lo permanente, lo que no perece, lo que no se mueve, lo que no muta, no cambia, es decir, lo eterno, lo perenne. Y, por el contrario, estar es lo perecedero, lo que cambia, lo que muda, lo que no está estático, lo que se mueve. Esa es la gran diferencia. La verdad, que es el absoluto, Dios, la causa última, la verdad es siempre, es eterna. Si no, no estamos hablando de verdad. Estamos dando únicamente una opinión. La filosofía es búsqueda de Dios, es decir, búsqueda de la verdad, búsqueda del ser, y el ser es siempre. Por eso algunos interpretan
que Yahvé, Yahweh o Yab significa el que es. En varios pasajes bíblicos también viene esa relación de la que se aprovecharon los primeros teólogos y padres de la iglesia, que asemejaron lo que estaban buscando los filósofos, el Dios de los filósofos, diría Pascal, con su Dios. Lo asemejaron en diversos puntos y sí coinciden bastantes fragmentos donde puede considerarse a la filosofía como la búsqueda de Dios, también en su sentido teológico o religioso, no solamente en el filosófico, aunque en el filosófico no estamos hablando precisamente de una divinidad. Bien, lo que se busca es la causa o el principio de la realidad entera o de todas las cosas, el origen. En eso consiste la filosofía. Ya revisaremos esto del ser con el señor Parménides, que es padre de la ontología. Bueno, pues ahí tenemos una dilucidación más, muy amplia, bastante amplia. Lo trataría mejor otros autores. No nos estanquemos ahí. Por otro lado, la filosofía también podría considerarse, o se considera, como madre de las ciencias. Y madre de las ciencias en dos sentidos. El primero, superficial, sería el histórico. Bueno, entre comillas, superficial. La filosofía sería madre de las ciencias porque fue la primera y de ahí se derivaron las demás. En ese sentido sería madre, aunque para otros es pura madre, digámoslo así. Pero en el sentido más profundo, la filosofía no es madre de las ciencias, o en sentido estricto es, acentuando el es la madre de las ciencias, es decir, que fue, es y seguirá siendo la que fundamenta cualquier tipo de conocimiento. Si ustedes como psicólogos, o en cualquier área, si uno es matemático, psicólogo, pedagogo, ingeniero, astrofísico, qué sé yo, si uno quiere fundamentar lo que está diciendo, tiene que tocar ámbitos epistemológicos o, digamos de manera muy amplia, filosóficos, salirse de su campo propio. Por eso existe lo que nombramos filosofía de las ciencias. Es la directriz de todo tipo de conocimiento, de su validez, podría decirse. Bueno, estas son algunas de las contestaciones que se pueden dar a lo que es filosofía. De las más conocidas, ya hay bastantes otras, pero son de las más famosas. Ahora bien, el término nace en los círculos pitagóricos, pero la filosofía no nace con Pitágoras ni con sus círculos, sino mucho antes, en la escuela de Mileto, aunque no es propiamente una escuela, así la nombró Aristóteles. Las escuelas vienen hasta, podría decirse, hasta los sofistas o acaso hasta la Academia de Platón. Bien, la filosofía, por otro lado, dejando un tanto lo que podría significar, la ubicamos en finales del siglo VII y principios del sexto antes de Cristo, en la ciudad de Mileto, que está en la región que se nombraba Jonia, lo que hoy es Turquía, antes era Anatolia. Entonces, bueno, nace ahí, en unas colonias griegas. El padre de la filosofía es Tales de Mileto, de la ciudad de Mileto, no es un apellido, y la respuesta que da Tales al principio de las cosas, a la causa última, es el agua. Va a decir que todas las cosas son agua. ¿Cómo entiende el griego el principio, el arché o el arjé en griego, que traducen mayoritariamente por principio? Lo entiende en el siguiente sentido. Lo voy a poner como algunas personas entre nosotros lo comprendemos. Nosotros decimos que venimos de Diosito Santo, que somos
o estamos gracias a Diosito Santo, y cuando ya nos estén enterrando, cuando nos corrompamos o estemos muertos, volvemos a Diosito Santo, o el alma si quieren ponerlo así. El griego también entiende eso por principio. Cuando Tales de Mileto está diciendo que todas las cosas son agua, está señalando que todo lo que conocemos se nutre del estado de humedad. Viene del agua, es gracias al agua, y aunque se transforme y cambie, ya dijimos la diferencia entre ser y estar, aunque esté constantemente en variación y se corrompa definitivamente, vuelve al agua. El principio o el absoluto, dijimos que la verdad de siempre en Tales de Mileto sería el agua, ese sería su Dios. A primera vista la contestación nos parecería muy ingenua para nuestra época, pero gracias a esa contestación y a lo que desató inmediatamente después, estamos como académicos y existe todo lo que hemos hecho en nuestras ciencias. Cuestión que trabaja Francis MacDonald Comfort antes y después de Sócrates, en dos vertientes. Bueno, tenemos este primer filósofo. La primera escuela, entre comillas dijimos escuela, de filósofos consta de tres personalidades. Primero Tales de Mileto, que se dice según Teofrasto, que fue maestro de Anaximandro, y Anaximandro de Mileto fue a su vez maestro de Anaxímenes. Esos son los tres primeros filósofos griegos, y todos tratan de buscar a Dios, como habíamos dicho, o al ser. Por cierto, la palabra theos en griego, en un sentido arcaico, significa aquello general de lo que depende algo inferior o particular, aunque lo he dicho de manera un tanto no tan primitiva. Pero bueno, eso es lo que buscan los tres primeros filósofos griegos. Es a Dios, el ser, la causa última, la verdad. Tales de Mileto dice que es el agua. Bien. Anaximandro va a decir que es el apeiron, una palabra griega que se suele traducir por indeterminación, y Anaxímenes va a decir que es el aire. Antes de tratar de manera muy general estas contestaciones a agua, apeiron o indeterminación y lo que es el aire, vámonos a algo muchísimo más general. Al nacimiento otra vez, retrotrayéndonos de la filosofía. Se habla de la filosofía como si fuera una ruptura en la historia de la humanidad. ¿Por qué es una ruptura? ¿Con qué rompe? Bueno, pues rompe, y no me voy a meter en distinciones, esto es muy amplio, rompe con lo que podríamos llamar de manera muy vulgar mitos, o el mito, y la religión. Con eso es lo que rompe la filosofía. Les digo, no me voy a meter en distinciones de corte antropológico donde se distingue mito, religión, magia, totemismo, etc. No me voy a meter en esas especulaciones. Voy a tomarlo de manera muy vulgar, general. Rompe con el mito y la religión. Pensemos, por favor, como si fuéramos ateos. Bueno, yo sí soy ateo en el sentido vulgar del término. Pero pensemos lo siguiente, tratemos de contestar desde una posición atea, no desde la fe que cada uno de ustedes tenga o pudiera tener. Contestemos lo siguiente, ¿para qué le sirve al humano una religión o un mito? Piensen eso. ¿Para qué nos sirve una religión y un mito? Bien. Muchísimas cuestiones se pueden contestar también al respecto y ha sido bastante trabajado en libros como el de Rappaport, en Mito y Ritual, o señores como Mircea Eliade o el maestro Dumézil, que es de su camada, más o menos. Pero bueno, me voy también a cuestiones muy generales. Toda religión, qué curioso, como lo dice el maestro de Durkheim, Fussell de Coulanges, toda religión promete trascendencia.
Por eso Fustel y otros como Amado Nervo, recordando ahora, o Schopenhauer, dicen que del miedo a la muerte nació el sentimiento religioso. Nos inventamos un más allá. Esa es una primera contestación, un común denominador de todas las religiones. Nos prometen trascendencia. Bien, otra cuestión es que toda religión nos explica precisamente cuestiones de orígenes. Nos explica, entre comillas, es un relato. Mythos en griego significa relato, por cierto. Cuento, lo que se dice. Bueno, entonces, toda religión o todo mito explica el origen del tlacuache. Un mito puede ser en cuestión parcial, o del agua, de algo que está relacionado con la muerte o la supervivencia de un pueblo, una tribu, un clan, etc. Por otro lado, a cuestiones más estratosféricas explica el origen de los dioses, de la tierra, del hombre, el origen de ciertos trabajos que son sagrados, básicamente el sentido de la vida, es decir, de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde supuestamente vamos. Esa es otra cuestión muy general de las religiones o de los mitos. Y por otro lado, también toda religión tiene prescripciones. Le dice al hombre cómo conducir su vida. Voy a utilizar un término cercano a nosotros, es decir, nos da mandamientos. Si yo voy por el mundo con mandamientos, desde un punto de vista más psicológico, entonces ya no me tengo que preocupar de nada, o no estoy en un estado de incertidumbre o de crisis. Voy por el mundo, sé cómo se enciende esto, sé que se enciende, sé el nombre, creo que conozco, sé que esto va a caer, por cualquier cosa, por una cuestión de espíritus, o porque es la gravedad, no importa la explicación. Lo que importa es que se tenga una explicación. No matarás, no robar, no fornicar, lo que ustedes quieran. Entonces el humano ya sabe cómo conducirse en el mundo. Es decir, y esto lo explicaremos en existencialismo, niega la angustia de elección constante. Si vivimos en un mundo cerrado, psicológicamente hablando, con ciertas leyes o recetarios para todo, para comer, para hablar con el vecino, con el peluquero, con la amante, con lo que ustedes quieran, entonces la vida está básicamente arreglada. El problema está cuando las cosas no se comportan como nosotros presuponíamos, desde el punto de vista psicológico. Bien. Lo que sucede es lo siguiente, seguramente ustedes pasaron por cierta situación de crisis. Alguno de ustedes quizá del ateísmo se cambió a la religión, o de una ciencia pasó a otra, o siendo creyente dejó de creer, porque hubo un suceso que puso en duda las creencias principales con que se orientaba en el mundo, es decir, sus mandamientos. Y el humano no puede vivir sin mandamientos, es decir, sin mentiras o sin chismes, como después veremos con los existencialistas. Nosotros necesitamos, como diría Nietzsche, de la mentira. La vida consiste en un constante engaño de sentido, de creer que la vida tiene un sentido. La vida no lo tiene, nosotros lo creamos. Esto no lo sabían los griegos, pero a nivel histórico, como lo tratan varios autores a nivel histórico, lingüístico, etc. A nivel histórico, es como si los griegos hubieran dejado de creer en los dioses, hubieran dejado sus creencias principales que los orientaban en el mundo, que les permitían conducirse con sentido, y de repente es precisamente quedar desorientado. El equivalente a nivel psicológico psicológico o cognitivo sería estar en un estado de crisis. Por eso Julián Marías, en un libro que es Antropología Metafísica, dice bellamente que filosofía, después de un rastreo filológico que no voy a referir, dice bellamente que filosofía es no poder dormir. Filosofar
es una constante búsqueda de una certeza absoluta, de la verdad propiamente hablando. Bueno, por eso, bueno, de manera muy genérica, porque los griegos no dejan de creer en los dioses hasta muy tarde, pero puede decirse de alguna forma, así muy esquemática, que perdiendo las creencias principales con que se orientaban, se vio obligado el griego a buscar una razón donde fundamentar su existencia, porque los dioses pues habían perdido el crédito. Buscaban entonces, por eso dijimos, la filosofía es una búsqueda del ser o de la verdad. Lo comenzaron a buscar a Dios, pero de manera racional. Ya no simplemente es fe o dogma, es demostración. Véanlo así, regresando al primer filósofo, todas las cosas están llenas de dioses, dice Tales de Mileto. Algunos intérpretes juzgan que esto se debe traducir como todas las cosas están constituidas por agua. Eso es lo que permanece, aunque las cosas cambien y varíen, o se pudran, quiebren, etc. Bien, este principio, el agua, aunque nos parezca ingenuo, Aristóteles nos refiere que quizá Tales de Mileto llegó a la conclusión de que las cosas de que todas las cosas están constituidas por el principio de humedad o del agua por medio de la observación. Si nosotros nos damos cuenta, al menos todo mundo en el orden zoológico y botánico, todo se nutre, por expresarnos a lo griego, del estado de humedad. Entonces sería por el método de observación, aunque Aristóteles pone otra sospecha, aparte del método de observación, que pudo haber utilizado Tales de Mileto. Bien, se está buscando de manera racional qué es todo esto que nos rodea, cuál es un principio estático que no cambie, que no mute, porque repetimos, la verdad es siempre. En castellano, no recuerdo si ya lo referí hace un momento, pero cuando le decimos a alguien, somos o no somos, eres o no eres, estamos instándolo a que tome una posición definida y que no ande de aquí para allá, que no sea tibio, podríamos decirlo. El ser es siempre inamovible, no cambia, es eterno, es lo que buscamos. Por eso varios autores como Goethe o Goethe, no sé cómo se pronuncie, este romántico, decían que el oficio del hombre es la eternidad. Hasta donde parece, pues nada más es la búsqueda de, porque no parece que tenga sentido, como dice Shakespeare, este cuento contado por un idiota que no significa nada. Ya retomaremos estas cuestiones más en existencialismo. Bien, pues, esa es la primera contestación. La segunda, que la da el discípulo de Tales de Mileto, es por parte del señor Anaximandro. Diría, no puede ser el agua el principio de todas las cosas. Es el apeiron, es lo indeterminado. Ustedes deben inferir por qué contesta así en contra de su maestro Tales de Mileto. Si recuerdan lo que dijimos sobre la diferenciación del ser, de ser y estar, entonces, ¿por qué Anaximandro dice precisamente que ni el agua, ni el fuego, ni ninguna cosa de las que conocemos en el mundo precisamente puede ser el principio de todas las cosas? Piénsenlo un momento, 10 segundos. Tendrían que inferirlo con lo que ya se dijo. Bueno, ojalá se haya acertado y la contestación es la siguiente. Una de las interpretaciones más plausibles. No son interpretaciones, perdón. Lo que lo deja claro Anaximandro en uno de sus fragmentos.
No puede ser el agua el principio de todas las cosas, porque el agua también tiende al cambio, y todo lo que cambia no es, como después nos explicará otro filósofo a mayor detalle. El agua, podemos decirlo, se solidifica, cambia de estado, se volatiza, qué sé yo, y Dios es, la verdad es, no está primero de una forma y luego de otra. Por eso ni el agua, ni el fuego, ni la tierra, ni ninguna cosa que veamos nosotros como humanos puede ser el principio. Miren a su alrededor. Todo lo que tienen está pereciendo. Todo lo que creen poseer, ustedes se van a morir. Y lo más triste no es que nos vayamos a morir mañana o en 200 años, que no creo que ustedes ni yo alcancemos unos 200 años de existencia. Eso no es lo triste que suceda en este momento, el que me desplome grabando el video, o que ustedes se mueran en viendo el video, o en unos 200 años. No, el problema principal es que precisamente nadie va a salir vivo de esta. Nos vamos a morir. Eso es lo cruel, no importa si mañana o en varios años. Todo, absolutamente todo se está corrompiendo. Por eso, en las interpretaciones que hacen ciertos especialistas como Comfort, Detienne y Bernard principalmente, a los que les he dedicado un tanto de tiempo, pero que no ahondaremos en ellos, se encuentra a base de cuestiones económicas, políticas, cambios semánticos en palabras principales de la Grecia, que la filosofía deviene del miedo a la muerte, es decir, a la corrupción o al cambio. El hombre quiere buscar el absoluto, siempre algo que esté fijo o seguro. Si lo quieren ver otra vez de manera psicológica, me estoy apartando un poco de Anaximandro, ahorita volvemos. Es como cuando alguien siempre está de jetas, ¿no? Siempre, entre comillas siempre. Siempre tiene sujeta y sujeta y sujeta. Ya conocemos que siempre nos recibe con jeta. Y de repente nos sonríe y nos abraza. Decimos, ah, chingao, ¿ahora qué te está pasando? Nos sorprende porque ya no sabemos a qué atenernos. Hubo un cambio o variación en lo que nosotros dábamos por seguro, por presupuesto o por siempre o por verdad. Eso es lo que nos angustia, el cambio o la variación del mundo. Bien, para donde volteemos, como nos enseña el señor Anaximandro, que su argumento va a ser pirateado por algunos teólogos, para donde volteemos todo es muerte, cambio o pudrición, podríamos decirlo así. Bien, por eso no puede ser el agua. Es algo indefinido, indeterminado, que no es una cosa, porque toda cosa se corrompe. El hombre muere, el fuego se consume, el agua cambia, etc. Como dice García Vaca en los presocráticos. Bueno, la otra respuesta que da el discípulo de Anaximandro, que es Anaxímenes, es que todas las cosas estarían compuestas de aire. El aire no es una propuesta de Anaxímenes refiriéndose al aire que nosotros conocemos. No, es un aire, como dice el señor Copleston, un aire como ambiente vital intermedio. No es el aire que nosotros a la moderna concebimos. El ambiente vital intermedio, según el libro de Julián Marías, este ambiente vital intermedio que es el aire, es el principio. Pero le debemos también a Anaxímenes el intento de haber precisamente intentado no solamente indicar cuál es el principio, sino tratar de explicar cómo a partir del principio se generaron las cosas.
Entonces, está el principio del aire, que es un ambiente vital intermedio, y lo que agrega Anaxímenes es los principios de cómo se generan las cosas. Es condensación, bueno, el principio de condensación y el principio de rarefacción. Si el ambiente vital intermedio se enrarece, entonces se producen gases, se producen nubes, vapores, etc. Si se condensa, entonces surgen asnos, bestias, piedras, qué sé yo. Ya pone al principio una explicación cómo a partir de él se va generando el mundo. Aunque tiene resonancias mitológicas, debemos considerar que ya hay un gran esfuerzo mediante el cual se busca dar razón. En español decimos dar cuenta y razón de algo, no nada más creer o entregarse a la fe. Hay que señalar que Julián Marías, pese a todo, si se equivoca, Anaxímenes no fue el primero que trata de explicar a partir del principio cómo se generan las cosas. Una explicación ya se encuentra en Anaximandro. No creo que Julián Marías no lo haya sabido, simplemente sus libros son demasiado condescendientes con el lector, digámoslo así, el lector que se principia en los asuntos filosóficos. Ahí tenemos pues entonces las tres respuestas sobre lo que podría ser el ser, o se va a llamar posteriormente así. Agua, lo indeterminado, así neutralmente, y lo que es el aire. Esa es la escuela jónica, la escuela de Mileto, o como los llamaba Aristóteles, la escuela física o los fisiólogos. No fisiólogos en su sentido actual, sino que en el entendido de que buscaban algo material que fuera el principio. En ese sentido eran fisiólogos. Bien. Ahí entonces comienza lo que se denomina filosofía primitiva. Lo que Burnet, un helenista, denominó el milagro griego. Pero tampoco exageremos, no fue un milagro. Hay explicaciones de otros helenistas donde se trata de explicar precisamente que la filosofía no es una genialidad que sea una ruptura total. Dijimos al principio que fue una ruptura con el mito y la religión, sí, lo exageramos. Pero la filosofía no nos cayó del cielo y obedece a marcos espaciotemporales específicos. Por eso hay un libro hermosísimo, no se consigue, de Comfort, que se llama De la religión a la filosofía. Rastrea a nivel lingüístico representaciones sociales que hay en la religión y se llegan a encontrar todavía en los discursos filosóficos. No solamente no solamente los discursos filosóficos primeros, sino que hasta la fecha nos llegan esquemas religiosos dentro de lo que supuestamente para nosotros es una cuestión científica o de otra índole, supuestamente no mágica. Bien, por ahí comenzamos. Julián Marías, como ojalá Dios quiera tengan oportunidad de revisar, por eso señala que lo que hace filosofar al hombre griego es el movimiento, kinesis se dice en griego, el movimiento de las cosas. ¿Por qué las cosas se mueven? Si bien Aristóteles dice que el hombre comienza a filosofar porque se asombra de las cosas, yo preferiría decir que el hombre griego se pone a filosofar a nivel histórico porque le angustia no saber a qué atenerse. Una cuestión que recalca mucho Julián Marías. Volviendo al movimiento, Julián Marías nos refiere 4 clases de movimiento que distingue el pensamiento griego. No lo cita, pero esas 4 clasificaciones del movimiento son aristotélicas.
El tiempo en forma griega, en sentidos griegos, sus sentidos griegos son los siguientes. Hablamos de movimiento cuantitativo, movimiento cualitativo, movimiento locativo y el movimiento sustancial. El que más preocupa es el sustancial. Veamos. Movimiento cuantitativo. Aumento o disminución de la materia si lo queremos poner a la moderna. Cualitativo. Lo marrón se convierte en rojo. Hay un movimiento. Ese marrón deja de ser y parece que viene al ser el rojo. Eso es movimiento. Movimiento locativo es lo que nosotros más que nada identificamos como movimiento. El de locomoción, el de traslado. Y el más importante de los movimientos para el pensamiento griego es el movimiento sustancial, es decir, el de generación y el de corrupción. Generación y corrupción, como dice al principio el señor Comfort en su libro de la religión o la filosofía, son maneras elegantes de referirnos al nacimiento y la muerte. Poniéndolo un poco más fácil, como lo pone más o menos Platón, diríamoslo, así. Supongamos que hay algo negro que cambia al blanco. Eso sería cualitativo. Pero a lo que voy es nacimiento y muerte o generación y corrupción. Cuando lo negro se convierte en blanco o a la inversa, entonces el griego se empieza a cuestionar qué son las cosas de verdad. Y aclara Julián Marías. Preguntar qué son las cosas de verdad, qué son, significa decir que son siempre. Ya con lo primero que dijimos sobre el ser y estar, creo que esto debería quedar claro. Si una cosa pasa de ser fría a ser caliente o lo blanco a lo negro, entonces vendría un principio de contradicción que luego será ya bien ordenado, no con los filósofos que estamos tratando. No podemos decir que una cosa es blanca y al mismo tiempo no es blanca. Ese es el problema. Una cuestión que tratará Parménides. Lo más populachero es cuando lo refiere Shakespeare, cuando dice to be or not to be, that's the question. Eso ya es parmenideo. Esa es la angustia principal, el movimiento. Digamos que se comprendía así. El nacimiento, si lo blanco pasa al negro, es como si lo blanco se muriera o se corrompiera y lo negro naciera o se generara. Pero el ser, en su sentido de eternidad, el ser no puede nacer, sino nunca fue, ya nos dirá Parménides. El ser tampoco puede dejar de ser, sino no sería ser en sentido estricto. El ser no puede tener nacimiento y muerte, por eso es lo que busca el griego, aunque todavía no lo sabe bien a bien. Cuando lo sabe es hasta Parménides. La primera escuela de fisiólogos, la escuela de Mileto, está tanteando el terreno. Pero todavía no viene el maestro Parménides para complicarnos las cosas. Eso es lo que está buscando, pues, el pensamiento griego. Por eso Julián Marías refiere que es lo que le asombró, el movimiento de las cosas. Yo digo que es lo que nos angustia. Por eso queremos siempre rutinas, estar con la misma persona, vestir de la misma forma, este tipo de protocolos que hacemos, que estamos haciendo, las formas de hablar, de vestir, esas cuestiones que nos ordenan, que después veremos o relacionaremos con el trastorno obsesivo compulsivo o con lo que los psicoanalistas nombran analidad, permite al hombre creer hasta cierto punto que domina el mundo o que lo conoce, y eso no es cierto. El mismo Maslow, desde un sentido humanista, refiriéndose a la experiencia cumbre o a las experiencias que tiene un niño, nos refiere que se nos olvida algo bastante importante, algo nuclear. Se nos olvida que la vida humana o la vida en general, la vida es horror y maravilla.
Cuando nosotros ya tenemos mandamientos o creemos conocer el mundo y creemos que sabemos, como nos dirá Sócrates, entonces es una vida bastante aburrida y casi sin orgasmos, porque la tenemos arreglada. Estamos bajo ciertos esquemas psicológicos mediante los cuales creemos que poseemos la verdad. Y no es cierto, la verdad no se ha hallado. La ciencia ha fracasado, la filosofía también. Por eso estamos viviendo estos tiempos de relativismo, donde tú tienes tus ideas muy respetables y yo las mías, como si la verdad estuviera en todos lados. Bien, graves consecuencias estas últimas que veremos ya con Nietzsche de nuestra época. Lo que quisieron los griegos, su proyecto de encontrar a Dios, hasta la fecha fracasó. Como consuelo, si es que es consuelo, una película, no recuerdo cuál, una película por ahí, populachera, decía uno de los actores, que no debemos fijarnos tanto en buscar la felicidad, sino tratar de encontrar la felicidad en esa misma búsqueda. Somos búsqueda y nada más. No podemos encontrar. El hombre morirá ignorante y en desesperación, como lo veremos con Kierkegaard. Bueno, tenemos la primera escuela. Esos son los inicios del filosofar. Posteriormente, pero ahí lo checan en el libro de Julián Marías, porque hasta aquí nos vamos a quedar. Posteriormente, digo de rápido, así como en los 300, seguramente vieron esa película, aunque no eran 300, eran 300, pero dirigentes, que a su cargo tenían bastantes personas, bueno, guerreros. Como en los 300 vemos que hay varias guerras, precisamente. Viene una guerra del lado oriental, bueno, hay varias, que hacen que los griegos, Platón decía que los griegos, posteriormente va a decir que los griegos eran ranas alrededor de un estanque, todo el Mediterráneo eran colonias griegas. Hay una correteadera por las invasiones. Entonces, de todo ese movimiento bélico, nace el pitagorismo. La siguiente clase veremos lo que es el pitagorismo de manera muy general, pero es gente forastera, expatriada, medio vagabunda. Es una cuestión un tanto donde se combina la ciencia con ciertas cuestiones místicas. Lo retomaremos la siguiente clase. Es la segunda escuela. Primera es Mileto y la segunda es la escuela itálica o la escuela pitagórica. Bueno, por último, un dato que olvidé, lo refiere Aristóteles, también lo va a retomar Marx, y a veces la gente, el vulgo o donadie, como dice García Vaca, tiene la siguiente representación. Piensan que la filosofía no sirve para nada. Aristóteles lo refiere muy bien. Creo que es inmejorable la expresión. Llega a decir en su libro de la metafísica, en sus libros, en alguno, no recuerdo, es al principio, que quizá todas las ciencias puedan ser más necesarias que la filosofía, pero superior a ella ninguna otra ciencia. La filosofía es la ciencia, dice Aristóteles, o para acentuarlo, es la ciencia por excelencia. Se nos ha olvidado eso griego también. Otro dato griego que se nos olvidó. En la actualidad hacemos diferenciación entre práctica y teoría. Cuando el griego, como nos jura Julián Marías, entiende por teoría la práctica suprema, porque es un saber hacer. Bien, puede ser ocioso. ¿Ustedes tienen el suficiente ocio o son lo suficientemente burguesitos, ya en términos de marxistas, para estar viendo este video o para dedicarse a ir a una institución donde uno va
a dedicarse no al desgaste físico, sino al desgaste intelectual. Precisamente, me parece que lo refiere Marías también en Historia de la Filosofía. Recordemos que en griego escuela es ocio, precisamente. Y se necesita, para ser filósofo, para quedar grabado en los libros de historia de la filosofía, se necesita más que nada haber nacido en buena cuna para consagrar la existencia a materia tan difícil. Ningún filósofo ha sido de mala cuna, ni siquiera Sócrates. Esa representación que tiene el pueblo, y a veces hasta académicos, de que el filósofo es como un pinche vagabundito así loco, como dicen, arrapastroso, no recuerdo el término, eso es una tontería. Claro, si se van a las disque máximas casas de estudio, si se van bueno, a donde está filosofía, antropología o literatura, hay puro pandroso, más farmacodependientes y tribus urbanas que estudiantes. Han dado mala fama a la filosofía. Pero ningún filósofo, eso sí, es de mala cuna. Se necesita tener bastante ocio para dedicarse a tanto conocimiento, lenguas y materias. Bien. Entonces, pues vamos a dejarlo aquí, ya referiremos más. Ojalá Julián Marías pueda aclararles mejor que yo, que no estoy acostumbrado a estos medios, cuestiones que referimos. Traté de guiarme por Julián Marías, aunque referí a otros autores. Bien, les encargo de tarea esa cuestión, desde los supuestos de la filosofía griega hasta Platón, y quedamos así pues para no irnos atrasando. Sin más por el momento, les repito mi nombre, soy Ernesto, a sus órdenes estoy, y estaré en dado caso de que no les caiga mal o no les moleste mi presencia. Gracias.